Hoy aprenderás a utilizar el entrenamiento cardiovascular para una etapa de pérdida de peso. Bueno, siempre que sea necesario incluirlo, ¿no? Porque la pregunta ¿es obligatorio? Empieza el año o se acerca el verano, y en este punto te entran todas las prisas para perder esos kilos que has acumulado. Pero tranquilo, no te preocupes, ya que eso es algo natural. Y ojo, que ya conoces la importancia que tiene la alimentación para una etapa de pérdida de peso, pero es que aquí si además incluyes el ejercicio físico, eso ya es apostar al caballo ganador. Ya sea con el cardio convencional o el entrenamiento tipo HIIT, serán usados en etapas de pérdida de peso. Y bien, es cierto que su utilización es muy interesante, pero no solo debemos centrarnos en el ejercicio aeróbico. Bueno, a ver, que malo en sí tampoco es, ¿eh? Mucho mejor perder peso a base de ejercicio cardiovascular o aeróbico que perderlo solo a dieta, solo a una restricción calórica. Que también hay un factor que es bastante importante e interesante hablar, que es el tema de la calidad del peso que estamos perdiendo. No es nada nuevo mencionar esa constante lucha que tenemos los profesionales del deporte con el tema de que no solo debemos centrarnos en la pérdida de peso como tal, sino en la proporción de grasa, líquidos y tejido muscular que se ve afectada con dicha pérdida. Y eso sin hablar del modo en el que se hace. Pero bueno, en fin, marcas a un lado. Si hablamos del término pérdida de peso de calidad, nos referimos a ese concepto de reducción de nuestra grasa corporal mientras conservamos o incrementamos, dentro de lo posible, esa masa muscular que tenemos actualmente. Y aquí es donde podríamos incluir el término que tanto está de moda, la recomposición corporal. Recomposición corporal, término que hace referencia a esa acción de perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo. Justo en ese momento en el que nos subimos a una báscula, debemos saber que ésta reflejará el peso de todo el cuerpo, incluyendo los huesos, la grasa, el tejido muscular, el glucógeno, los órganos, líquidos e incluso restos de esos alimentos que aún siguen en nuestros órganos digestivos. En definitiva, la suma de todo. El peso, al fin y al cabo, es un dato totalmente ambiguo e inestable, ya que este puede variar en función del momento del día y, por supuesto, fluctúa durante la semana o el mes, con más motivos si eres una mujer. Por los temas hormonales y demás. Pero bueno, ahora que ya has llegado hasta aquí, ya conoces mínimamente cuál es el proceso de pérdida de grasa y cómo debería organizarse, es el momento de incluir la chicha del vídeo. Ya que será importante entender que el entrenamiento será el encargado de crear ese estímulo que guiará el proceso de recomposición corporal, además de su alimentación pertinente y adecuada, es decir, el déficit calórico. Mira, a grandes rasgos podríamos definir tres tipos de entrenamiento. Uno de ellos sería el ejercicio aeróbico, el cardio de toda la vida, por otro lado el entrenamiento de fuerza, levantar pesas y por último el concurrente, que sería la combinación entre ambos, fuerza y aeróbico. En este punto cabe mencionar que diferentes estudios contrastan la posibilidad de utilizar un tipo de entrenamiento u otro según la salud, composición corporal o el rendimiento deportivo. Dicho esto, se pudo observar una ligera reducción de la cintura y de la grasa corporal en los grupos que practicaron ejercicio aeróbico y del tipo concurrente, pero no en los que entrenaron solamente fuerza. Aunque eso sí, por lo contrario, aumentó el músculo de forma significativa para aquellos grupos que solo entrenaron fuerza o el tipo de entrenamiento concurrente. Pero ojo, porque estamos hablando de un estudio que no tuvo en cuenta la alimentación. Ahora bien, los resultados obtenidos con una alimentación basada en déficit calórico representan una prevención del 93% en la reducción de masa muscular, pero eso sí, solo si la combinamos con el entrenamiento de fuerza. Y este dato es interesante porque nos indica que no es necesario incluir entrenamiento cardiovascular para lograr un objetivo de pérdida de grasa, aunque eso sí, siempre debemos incluir un déficit calórico a nuestro día a día, si no, no lograremos esta pérdida de peso. Y si no sabes lo que es un déficit calórico, pues es consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantenerse. Aunque todos sabemos que incluir el entrenamiento de fuerza será algo esencial, ya que este reducirá lesiones, aumentará el tamaño de nuestros músculos e incluso mejorará nuestra calidad de vida. Pero eso no significa que debamos obviar el entrenamiento cardiovascular o aeróbico. A ver, es que si no te gusta el entrenamiento cardiovascular, no hace falta que lo incluyas en tu día a día por obligación. Es más, acabamos de ver que no es necesario para una etapa de pérdida de peso. Ahora bien, es que si te gusta, si disfrutas haciendo este tipo de entrenamiento, inclúyelo, pero antes tienes que entender cuáles son los beneficios y qué es todo lo que te puede aportar.
porque realmente hay bastantes cosas. Desde siempre se ha conocido el ejercicio cardiovascular como esa forma perfecta para quemar grasa. Ahora bien, dependiendo de la intensidad, la duración del entrenamiento o el momento del día, utilizaremos o no esa grasa como combustible. Por este motivo es interesante conocer las variables que implican la utilización de la grasa en el entrenamiento o en contrapartida el glucógeno, es decir, los hidratos de carbono. Ojo, cuidado, que ahora te voy a contar las partes más interesantes del vídeo. Venga, presta atención. Cuando nos iniciamos en un ejercicio aeróbico de baja intensidad, el cuerpo comienza ese proceso de utilización de grasas, convirtiéndolas así en energía para el entrenamiento. Ahora bien, este proceso no permanecerá para siempre. Una vez el cuerpo empieza a funcionar y sobrepasemos el umbral del 65% de nuestro VO2 max, volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante el entrenamiento. En este punto el cuerpo dejará de utilizar la grasa como combustible para recurrir a la energía procedente de los hidratos de carbono o glúcidos, pero no para siempre. A medida que aumenta la intensidad y fatiga, el cuerpo volverá a utilizar esa grasa almacenada como fuente de energía, ocurriendo así en el umbral del 85% de nuestro VO2 max. Es interesante, ya que sobrepasar ese umbral del 85% aumentará la oxidación de grasas de nuestro cuerpo, y eso significa que el cuerpo cogerá esas reservas de grasas para utilizarlas como combustible. Y es que ciertos estudios han confirmado que para poder llegar a esa utilización de grasa potencial deberemos sobrepasar los 45 minutos de carrera continua a ritmo bajo y sin parar. Pero cuidado, ya estamos hablando de controlar el ritmo de carrera y nuestras pulsaciones, datos que sin pulsómetros o reloj inteligente no podríamos valorar, o al menos en tiempo real. Pero bueno, tranquilo y tampoco te obsesiones, porque entiendo que 45 minutos son 45 minutos, y no todo el mundo puede disponer de ese tiempo para invertirlo en el entrenamiento cardiovascular, o quizá lo que quieres es invertirlo en el entrenamiento de la fuerza, que quizá es más interesante. Ahora bien, quiero que sepas que hay otro tipo de entrenamiento, que este sí que lo puedes incluir sí o sí, y se llama entrenamiento tipo HIIT. Y es que este tipo de ejercicio interválico de alta intensidad es una de las formas más efectivas para lograr llegar a esos umbrales de VO2 max, incluso sin la necesidad de sobrepasar los 20 minutos de entrenamiento. Ahora ya conoces cuáles son las diferencias entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular. Por otro lado, conoces las intensidades y los tipos de cardio que hay. Pero hay otro dato que es súper interesante, y ese es cuál es el mejor momento del día para practicar el entrenamiento cardiovascular. Es lógico tener la curiosidad de saber cuál es el momento del día más eficiente para incluir tu sesión de cardio. Y bien, este dato será importante para conseguir los mayores resultados, pero aunque existan momentos idóneos para incluirlo, siempre deberemos tener en cuenta la individualización y adaptación en nuestro caso en concreto. De verdad, no quiero que te agobies con eso, ya que entiendo que no todo el mundo puede escoger la hora exacta en la que quiere entrenar, pero piensa que es mucho mejor hacer el entrenamiento siempre y cuando se haga bien que no hacerlo, independientemente de la hora. Pero eso sí, si tienes el tiempo como para poder entrenar cuando quieras, pues aprovecha estos momentos del día, porque no te viene de aquí. Y es que ciertos estudios avalan que los mejores momentos del día serán por la mañana, en ayunas, o justo después de completar tu entrenamiento de fuerza. Pero aún así prefiero contarte el porqué y desglosarlos. Por la mañana, el cuerpo, y debido al ayuno, tiene más posibilidades de utilizar esas reservas de grasa como combustible para el entrenamiento. Su causa se basa en los niveles bajos de glucógeno, favoreciendo así esa demanda energética con el uso del único sustrato disponible, la grasa. Sí, es cierto, aunque esa pérdida de grasa no significa que se vaya del cuerpo por arte de magia. Es más, los estudios no avalan que esa pérdida de grasa en sí haya sido por el tema de hacer el cardio en ayunas, sino que puede haber sido debido a muchos otros factores. Dicho en otras palabras, que no hay evidencia científica sólida
como para que entienda que este tipo de pérdida ha sido debido solo por entrenar en ayunas. Porque, como te digo, hay muchos factores. Uno de ellos podría ser perfectamente el déficit calórico, porque tú puedes entrenar en ayunas y luego comes más y ese peso lo recuperas. De igual forma que incluir ese cardio después de la sesión de fuerza. Y este dato sí que tiene sentido, ya que la demanda energética entre el entrenamiento de fuerza y el cardiovascular es distinta, necesitando mucha más energía para poder soportar los entrenamientos de fuerza. Verás que la cosa mola. Y es que si la mayor fuente de energía son los glúcidos, tendrá sentido que estos los utilicemos durante el entrenamiento de fuerza, quedando solo así las grasas como reserva para el posterior entrenamiento cardiovascular. Es que tú imagínate que gastas primero toda tu energía en el entrenamiento cardiovascular, luego en el entrenamiento de fuerza. Es que no vas a rendir. Y si quieres, pruébalo, ¿eh? Primero ve a hacer cualquier tipo de actividad cardiovascular, o correr, o saltar a la comba, o lo que quieras, y luego intenta levantar hierros. Verás que te costará la vida. Ahora, si lo haces al revés, lo darás todo en tu sesión de fuerza y luego es verdad que el entrenamiento cardiovascular te costará, pero es que tu objetivo no es rendir en el entrenamiento cardiovascular, es rendir en la fuerza y el cardiovascular, el cardio, utilizarlo como herramienta o estrategia para perder peso. Ahora bien, es que aquí también hay otro tema, ¿eh? Y ojo, si tu objetivo es mejorar el sistema cardiovascular o mejorar ritmos de carrera o cualquier otra cosa, fuerza resistencia o cualquier cosa de este estilo, pues quizás sí que te interesa primero incluir el cardio, pero esto de verdad que ya es otro rollo totalmente, ¿eh? Aunque derivado de ello podemos matizar la duración óptima y eficiente para los entrenamientos cardiovasculares, y es que si queremos conseguir los máximos beneficios, deberemos recurrir a los datos mencionados anteriormente, donde hemos hablado de duraciones entre 40 y 60 minutos a ritmos bajos y continuos. Pero eso hablando de la capacidad aeróbica, ¿eh? Vámonos a la anaeróbica mejor. Y esta capacidad se basa en umbrales de alta intensidad, también conocidos con el nombre HIIT, muy efectivos e interesantes, ya que con poco tiempo podemos conseguir los mismos resultados que con el ejemplo aeróbico anterior, aunque eso sí, para que sean efectivos deberemos sobrepasar como mínimo los 10 minutos de entrenamiento. Luego ya tú puedes hacer el tiempo que quieras de entrenamiento, 10 minutos, 12, 15, 18, 20, pero intenta no pasar en los 30 minutos de este tipo de entrenamiento, ya que es muy demandante y llega la fatiga muy rápido. Y cuando estamos en estos niveles tan altos de fatiga, puede ser cuando aparezca la lesión. Por eso hay que tener cuidado. En definitiva, usa el cardio como apoyo y herramienta para lograr quemar más calorías y facilitar así tu etapa de pérdida de peso, pero cuidado, no te obsesiones ya que su exceso podría arruinar tu rendimiento en el entrenamiento de fuerza, perjudicándole a tus músculos y al progreso global. Y nada, pues por aquí te voy a dejar dos vídeos que están 100% relacionados con el tema de la pérdida de peso, y si estás ahora actualmente en este proceso, míratelos porque es que seguro que te ayudan. Por otro lado, quiero pedirte que te suscribas porque dentro de nada voy a subir un vídeo que se va a titular ¿Cuál es el mejor entrenamiento cardiovascular para perder grasa? Así que si no quieres perdértelo, ya lo sabes, solo tienes que darle al botoncito y mirarte estos vídeos. Luego ya es que lo tienes todo. Nos vemos en el próximo vídeo, asgardianos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.